Muy buenos días, alumnos. Vamos a dar inicio a un nuevo tema. Como hemos venido trabajando, ustedes tienen que transcribir, hacer las actividades, enviarlas y para yo poder colocar las notas. ¿Okay? Hemos venido trabajando el tercer militarismo, los gobiernos que estaban en nuestro territorio peruano. ¿Ya? Vamos a hablar hoy día sobre el gobierno de Manuel Prado Ugarteche, 1939-1945. Usted recordará este nombre, Manuel Prado, ¿sí? Aquel presidente que nos abandonó en la guerra con Chile, que se fue a otro territorio con el fin de comprar armas para seguir combatiendo contra los chilenos, ¿sí? Se fue, pero no regresó, ¿ya? Entonces, este es su hijo, ¿ya? Este es su hijo que empezó a gobernar en el año 1939-1945. ¿Ya, jóvenes? El aspecto político de este gobierno de Manuel Prado Ugarteche pertenecía a la oligarquía, o sea, personas, ¿no?, con poder económico, ¿no? Su padre había sido 2 veces presidente de la República. Ya le dije, ¿no? Aquel presidente que nos abandonó en la guerra con Chile. Durante las elecciones de 1939 fue apoyado por Benavides, por los grupos de izquierda, también por el Partido Comunista. Estos grupos, siguiendo la política soviética, apoyaron a Manuel Prado como el representante de la burguesía nacional hacia la lucha contra los países fascistas y nazistas durante la Segunda Guerra Mundial. En su poder se inauguró un ciclo democrático basado en la liberalización política, que significaba la autorización de la acción sindical y la legalización del Partido Comunista, pero no del APRA, aunque permitió que se conforme la Confederación de Trabajadores del Perú, inicialmente dirigida por apristas y comunistas. Sin embargo, al poco tiempo el APRA tomó la dirección sindical bajo el liderazgo de Luis Negreiros. Ese es en el aspecto político de su gobierno de Manuel Prado Ugarteche, ¿no es cierto? En este gobierno también se realizó, pues, lo más asombroso fue la batalla con Ecuador, ¿no? El conflicto ecuatoriano, ¿ya? Aquí vemos la nave, ¿no? El primer piloto peruano, ¿cómo se llamó? ¿Cómo llama su escuela? José Abelardo Quiñón, ¿ya? Muy bien, jóvenes. Los aspectos externos, fuera de nuestro territorio. ¿Qué es lo que hizo durante su gobierno Manuel Prado Ugarteche? Hablábamos del conflicto con Ecuador del año 1941. Ecuador pues reclamaba, ¿no?, ¿sí?, las negociaciones, ¿ya?, e invadieron nuestro territorio, haciéndonos recordar sus principales reclamos: salida al río Amazonas y el control de Tumbes, Jaén y Maynas. Ecuador atacó la zona limítrofe, donde se crea el agrupamiento norte con sede en Piura, bajo el mando del general Eloy G. Ureta, teniendo la participación de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales. Los enfrentamientos se produjeron en Aguas Verdes, Lechugal y La Palma, ¿no? Entonces fue así que Perú da inicio al conflicto en la batalla de Zarumilla el 23 de julio de 1941, que trajo como consecuencia la ocupación militar peruana en las provincias ecuatorianas de El Oro, ¿cierto?, donde se recuerda la valerosa inmolación del joven José Abelardo Quiñones González, héroe de la Fuerza Aérea Peruana. Nuestras fuerzas llegaron hasta Puerto Bolívar, cerca de Guayaquil, donde detuvimos nuestro avance por la mediación
de Estados Unidos, Argentina y Brasil. A pesar del cese al fuego, las incursiones ecuatorianas continuaron. El 11 de septiembre fue emboscado un regimiento peruano, falleciendo el teniente de la Guardia Civil Alipio Ponce Vázquez, quien por su destacada labor es considerado héroe de la Policía Nacional del Perú. La victoria militar se convirtió en un triunfo político para las Fuerzas Armadas, que tenían sobre sí el fantasma de la derrota de la guerra contra Chile, y para el propio presidente Prado, ¿sí? Porque ya le decía Manuel Prado, el expresidente, que se fue con todo el dinero, dice, para comprar armas para seguir combatiendo con Chile. Este triunfo contribuyó a mantener la paz social y obtener cierta legitimidad entre los opositores, porque civilistas, apristas y comunistas se vieron obligados a otorgarle su apoyo al gobierno del presidente Manuel Prado, ¿no? Entonces fue así, pues, que Ecuador invade nuestros territorios y Manuel Prado, pues, anuncia, ¿no?, la batalla de Zarumilla, ¿ya? Luego, pues, se firmaron, ¿no?, los tratados, ¿no? El Protocolo de Paz, Amistad y Límites de Río de Janeiro, 29 de enero de 1942. Ya les dije, después de la derrota ecuatoriana se firma el protocolo. Por acción de los mediadores se negocia entre los tres países, Estados Unidos, Argentina y Brasil, donde también se unió Chile. Este tratado se firmó ya en Río de Janeiro en enero de 1942. Reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores de los países de América para contemplar la situación producida por el ataque de Japón a la base naval norteamericana. Ustedes se recordarán de Pearl Harbor, el 7 de diciembre de 1941, ¿sí? El resultado fue la firma del Protocolo de Paz, Amistad y Límites de Río de Janeiro el 29 de enero de 1942 entre estos dos militantes. Por el Perú, Alfredo Sols y Muro, y Ecuador, Julio Tobar Donoso, estableciéndose una frontera definitiva. Sin embargo, en el tramo 78, en un tramo de 78 kilómetros, ¿ya?, en la cordillera del Cóndor nunca pudo ser delimitada a causa de la difícil geografía, difícil terreno. No se podía poner los hitos, ¿ya?, porque todas las fronteras están con hitos. Y la renuencia del Ecuador fue objeto de reclamos y tensiones entre los dos países. Así, en el año 1960, el gobierno ecuatoriano decretó la inejecutabilidad del Protocolo de Paz. ¿Ya, chicos? Aquí Jaén, aquí está Tumbes, aquí está ya el territorio donde nos invade, pues, ¿no?, el Ecuador. Todo esto quería Ecuador, ¿no? Y fue así que Perú, pues, este gobierno de Manuel Prado Ugarteche lleva hasta al señor Uretra para que pueda combatir en la batalla de Zarumilla a los ecuatorianos, ¿sí? Y acá queda Guayaquil, o sea que las tropas peruanas llegaron hasta acá, ¿sí? Pero como en ese tiempo también hubo la guerra mundial, ¿no?, entonces tanto Estados Unidos, Argentina, Brasil, ¿no?, dijeron ya, ahí nomás hay que parar, ¿no?, esto que lo otro, y pues retorna Perú a su territorio. Y se firma este protocolo llamado Paz, Amistad y Límites de Río de Janeiro. El Perú y la Segunda Guerra Mundial. Tras el ataque japonés de Pearl Harbor, nuestro país rompió relaciones diplomáticas con el eje y se unió a los aliados. Luego estrechó relaciones con Estados Unidos al firmar el Tratado de Préstamos y Arriendos. Se permitió el establecimiento de una base norteamericana en el puerto petrolero de Talara. Deportar en masa a miles de residentes japoneses a los Estados Unidos y aceptar el establecimiento de una política de estabilización de precios.
de las materias primas peruanas a cambio de la reducción de las tarifas arancelarias norteamericanas. Así, Manuel Prado fue partidario de la política de buena vecindad declarada por Roosevelt en 1933. A partir de esta declaración de intenciones, Haya de la Torre estimaba que Estados Unidos se encontraba a favor de abandonar la política en favor de la soberanía de los países latinoamericanos y de una relación armónica, ¿no? Entonces, pues, el Perú apoyó esta Segunda Guerra con las materias primas, ¿no? Pero también se favoreció, ¿no? ¿Sí? Estoy ocupado, ahorita lo llamo. Aquí vemos el ataque de Pearl Harbor, ¿no? Por parte de los japoneses. Aspecto económico. En la Segunda Guerra Mundial fue el aumento de las exportaciones minerales, armas de guerra, algodón, uniformes, azúcar, alimentación y cauchos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que el Perú exportó todo esto, ¿ya? El volumen de nuestras exportaciones crecieron considerablemente. Las exigencias de materias primas favoreció la ampliación del empleo en los enclaves agrarios y mineros, lo que a su vez revitalizó la agricultura señorial dedicada a la producción de alimentos. Las actividades industriales fueron estimuladas por el Estado con la creación del Banco Industrial en el año 1940. También se promulgó la Ley de Fomento Industrial y la Superintendencia de Bienestar Social. De esa manera se generó la dependencia económica de Estados Unidos. La industria entre 1940 y 1945, tras el empleo, se favoreció el empleo manufacturero, donde se expandió en 35% más. Pues así el Perú gana económicamente en las ventas o la exportación de minerales, ¿no? Para que estos señores pues puedan seguir haciendo sus armas y seguir combatiendo, ¿ya? Muy bien, aquí está el Banco Industrial en 1940, las industrias que favorecieron al Perú, ¿no? Y los minerales para las armas, uniformes también, las industrias, todo eso, ¿ya? Así el Perú crece económicamente. Hechos y obras que hizo Manuel Prado Ugarteche. Creación de los departamentos de Tumbes y Pasco. Crea el Comité Técnico de Irrigación Corpa, Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial. El SIPA, Servicio Cooperativo Internacional de Producción de Alimentos, y la Corporación Peruana del Amazonas. También la organización de la CTP, Confederación de Trabajadores del Perú, y aumento del movimiento sindical. Se realizó el censo del año 1940, que habían más o menos 7.858.519 habitantes, ya en el año 1940, cuando se hizo el censo, ya. Fue publicado en el año 1941 y poco después sus resultados fueron divulgados en una serie de folletos que pormenorizaban la distribución en departamentos, provincias y distritos de la población urbana y rural, por sexo, edad, ocupación, religión y distribución de habitantes según las variadas altitudes del territorio. También el hecho que ocurrió en el gobierno fue el incendio de la Biblioteca Nacional el 11 de mayo de 1943. ¿Ya? El reto de la reconstrucción fue asumido por el historiador Jorge Basadre. Ya, jóvenes. También el terremoto del 24 de mayo de 1940, que afectó Lima y otras ciudades del país. ¿Sí? Muy bien. Las elecciones de 1945. Conforme a la Constitución reformada por el plebiscito del general Benavides y por el Congreso, el periodo presidencial duraba 6 años. Al llegar al término de su mandato en 1945,
Manuel Prado llamó a elecciones para el 10 de junio de dicho año. Se presentaron como candidatos el general Eloy G. Ureta, después ascendió por el Congreso a mariscal, y el doctor José Luis Bustamante Rivero, lanzado por una agrupación de partidos denominado Frente Democrático Nacional, FREDENA, de la que formaba parte el APRA. ¿Sí? Así fue que se dio las elecciones en el año 1945, teniendo estos tres candidatos. Pues alumno, aquí les dejo las actividades, desarrollar la página 42, 43, 44 y 45 y las copias que les estoy enviando. ¿Ya? Los alumnos que tienen libros solamente desarrollan las páginas e ilustran. El resto que no tiene libro hacen las preguntas y las copias que les voy a enviar. Ok, eso es todo. Nos estamos viendo. Cuídense.